Bienvenidos al podcast donde contamos el otro lado de la moneda. En esta ocasión les vamos a responder una pregunta muy oportuna. El tema de esta pregunta es muy controversial y muchas personas están relacionadas con este tema. Y claro, para tener una perspectiva distinta a lo que siempre se muestra en la tele o en las noticias, trajimos una persona que realmente está del otro lado de la moneda. Hola, es un placer estar aquí y estoy muy emocionada por responder todas las preguntas. Ay, qué bueno, excelente. Espero que esta pregunta que te diga te vaya a gustar, ya que la elaboramos todo el conjunto del podcast para que te facilite ya. Voy con esto. Voy con la pregunta. ¿Cómo los rasgos del totalitarismo rigen en la actualidad sobre la gente inmigrante? Es una pregunta muy completa y igual hay que responderla completamente. Primero, sí, es una pregunta muy importante. Yo soy inmigrante y para responder esta pregunta podríamos ir por diferentes lados. ¿Te parecería en... ¿Laboral? Sí, Ok. laboral? Cuéntame tus experiencias, el sueldo, este, el espacio laboral, las herramientas. Cuéntame, ¿cómo era todo ese espacio? Era así como abrumador, era explotación, em, los sueldos muy bajos, las condiciones del espacio de trabajo, todo era así como malo, por así decirlo. ¿Los espacios laborales? Sí, ¿Malo en qué sentido? ¿En que no había aire acondicionador o y no había aire acondicionado, era todo sucio, era como que en vez de trabajar en lo que deberíamos trabajar, trabajamos limpiando ese lugar. Cosas que Dios mío, ¿y los salarios? Yo digo que si estaban en esas condiciones laborales, los salarios eran mayores, ¿o no? no. No, era como que tenía que trabajar como todo un mes para, para como tener un salario así como que te facilitara algunas cosas, pero no te facilitaba así completamente. ¿Y los horarios de trabajo, cuántas horas eran? ¿Cuántas horas eran? Eran como de 2 hasta 15 así súper castigo, por así decirlo. Y era como que todos los días de trabajo era como un cansancio mucho más para nosotros. Era como que estábamos así, solo haciendo eso todo el día para llegar a la casa, acostarnos y después volver a lo mismo, así es. Sí, Dios mío, pero lo que me estés diciendo es explotación pura. sí, pues. Era así, sí, era así. Eso fue ya cuando ya recién llegué acá, po. Ya después se fue facilitando un poco, pero no demasiado. Eran menos horas, es menos horas, pero antes era ese tipo de cosas y todas esas cosas. O sea, ahora mi trabajo que tengo ahora es muy distinto a lo que era antes. Entonces podríamos decir que esto se puede comparar, que hay rasgos del totalitarismo, como lo que pasó en la Alemania nazi, que los judíos trabajaban todo el día de 12 a 15 horas y solo dormían para despertarse y trabajar. Es lo mismo, es prácticamente muy similar. Tipo, como antes aprovechaban de la gente. em, y también te quiero contar otra cosa que pasaba antes, ya no, o sea, a veces, que era como que yo pasaba así por la calle, así, todo tranquilo, y de repente como que llegaba un carabinero y me pedía los papeles, y si no tenía los papeles Te escoltaban a la... ajá, Dios mío. si eso pasaba y te llevaban así entre todos los carabineros y era así como muy... Fuera de lugar, Ajá, Dios mío. sí, era muy fuera de lugar y si tenía los papeles, bueno, ya, pero si no tenía los papeles era como un castigo, una cosa así. Y pasaba ahí horas allá con los carabineros, que los papeles y cosas así, pues. Y hacer nuevos papeles era como, bueno, en ese entonces era muy tardado y era muy así. Como hoy en día, Sí, ¿verdad? Las cosas lucen. pero aparte yo estaba una vez en la calle y habían hecho lo mismo a otra señora que tenía 2 niños. Y a los niños los dejaron ahí, en la calle, y a ella se la llevaron. Una vez lo vi, no apareció nada en las noticias y eso me parece así bien. ¿Sabes a lo que me recuerda? Ujú.
a lo que hacían exactamente los nazis, pero en una forma distinta. No sé si conoces, pero había una policía especial de los nazis. Ujú. El nombre no me suena ya, pero su trabajo era Sí, lo mismo, era ir y ver, veían un tipo raro, preguntarle si era judío o no. Y si era judío, lo obligaban a tener una banda en el brazo con su símbolo judío, que era como una estrella con varias picos. Entonces lo que me estoy diciendo es verdad. Y que la pregunta en lo laboral, en la vida del inmigrante ya se responde. Ya hay rasgos del totalitarismo hoy en día, en la actualidad del siglo XX, del siglo XXI. sí. Y eso que ha pasado mucho y supuestamente el mundo está más liberal y cosas así, en realidad eso no es verdad. El otro lado de la moneda Ujú. es muy diferente. Cuéntame, no hay, me hablabas que nunca hubo una noticia de eso. No, Nunca hubo una noticia. habían algunas, pero siempre como por así decirlo contaban lo malo. Nunca contaban en realidad lo que en realidad pasaba, de cómo las personas trataban y cosas así. A ver, de hecho yo había escuchado una noticia sobre que salió hace relativamente poco sobre los portonazos y la gente siempre, bueno, en este caso los noticieros siempre tratan de dejar mal a los inmigrantes, pero ¿realmente lo son o es solamente una invención del gobierno? Es que obviamente hay personas malas y obviamente que hay personas que obviamente hacen cosas malas y ese tipo de cosas, pero también ellos, o sea, las personas en general también tienen que pensar que no todos son así. Incluso toda mi familia ha venido solo a trabajar y no, como por así decir, a mandar a los niños a trabajar, como ese tipo de cosas que ven en los semáforos. Y hay personas que en realidad no hacen nada y que vienen a hacer cosas malas al país, pero hay otras personas que sí hacen cosas buenas y que sí están como interesados en venir a ganar más dinero. Incluso acá tengo, yo antes de entrar a entrevista, había notado algunas noticias acá y, por ejemplo, también estaba viendo noticias así y es verdad que solo hay portonazo o así como incluso no solo de las personas inmigrantes, sino que incluso de los chilenos. O sea, puro hablan de portonazo y ese tipo de cosas en vez de hablar de lo que, no sé, algo bueno. Por ejemplo, buscas así en Google y aparece cosas buenas y después en las noticias aparece todo lo contrario. Entonces es como que es extraño también que manipulen como de esa manera como para meter miedo a las personas, por así decirlo. Claro, porque la mayoría de las noticias que salen, por ejemplo, en el Mega o en el 24 Horas Central, Mm. siempre están hablando sobre se encontraron 20 kilos de marihuana en tal lado, se encontró un cadáver de un niño de 10 años asesinado por un grupo de personas bolivianas. Sí, siempre es como que Tratan de sacar lo malo de la historia. tratan de sacar lo malo de la historia. Incluso es que por eso, o sea, que ellos también al mismo tiempo quieren que la gente viva como por así decirlo en miedo, una cosa así. Cápsula micro. Ajá, eso. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A lo que hacían exactamente los nazis. Inventaban propagandas o al mismo tiempo de los judíos, obviamente, o bueno, también de los gays, de los romaní, hacían propaganda diciendo que ellos eran los malos, que ya sí eran los territorios. Y Hay demasiadas fotos en internet que muestran ese tipo de cosas. Y es sorprendente que eso está pasando hoy en día. Hoy en día el gobierno está mostrando solo lo malo y inventándonos, están inventándonos un enemigo interior, un enemigo de nuestro país, pero realmente es nuestro enemigo, realmente nos está afectando. Sí, hay personas malas, obvio, pero esa noticia se ha repetido todo el año. Sí, de la misma persona. Y también, por ejemplo, hay muchas personas que opinan por lo que ahora está pasando con Estados Unidos, el tema de que sacan a los inmigrantes de allá. Hay muchas personas que piensan lo mismo de acá, que quieren que haga lo mismo el presidente, ese tipo de cosas. Pero
yo a veces me pongo a pensar de realmente el presidente quiere lo mejor para nosotros, para hacer ese tipo de cosas, porque por ejemplo, si tú fueras una buena persona, estarías como por así decirlo, encarcelando a las personas que hacen mal, no los que hacen bien. ¿Por qué sacar a todos en vez de sacar solo a los malos? Entonces, igual es confuso también, pues. Claro, como lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó hace poco con la noticia de el chileno que asaltó a la presidenta. Sí, incluso aparte hay letreros que dicen así como que si ves a un chileno robando es su cultura o de ese tipo de cosas. Y es como que eso es, eso es discriminativo, pero es que tampoco podéis ponerte de un lado o del otro, porque es como que los dos van en contra. Porque, por ejemplo, si decís, no, los chilenos no hacen nada, pero sí hacen. O sea, es como que, o sea, para mí es como muy complicado saber qué onda. Es que, ¿sabéis qué? Es que cada país se inventa su enemigo Ujú. para que cada país tenga una patria, una nacionalidad fuerte. Entonces, este país vecino siempre nos quiere robar, siempre nos quiere mandar Entonces, vamos a, cerca del mismo grano a veces. sí, Como lo mismo que pasó con los venezolanos acá en Chile. Hablamos cosas por los venezolanos, decimos que solamente vienen a delinquir, pero la mayoría viene acá a trabajar a veces. Y por una vida mejor. sí, po. Ya, bueno, entonces yo creo que este sería el mejor momento para reflexionar sobre lo que hemos hablado, ¿no? Y decir que en este país hay rasgos del totalitarismo en todos los ámbitos, en el tema de la noticia, del enemigo interior, en el tema de inventar que el enemigo siempre quiere estar por ti o que todos los que vienen aquí a Chile es solo para asesinarnos, para matarnos. O para dejarnos afectados también. Es que, por eso te digo, o sea, es igual complicado, pero no podría, o sea, decirte así como algo realmente fijo, ¿cachai? ¿Cachai? Lo que hacen. Entonces, entonces, eso pues no sé, en realidad. Es muy complicado ser inmigrante a esta altura de cómo está el país. Sí, Esa frase. es muy difícil. Es como que siempre sientes como Discriminado, vas a algún lugar, observado vas a un lugar, negativamente. siempre, siempre, todos los ámbitos. Vas a algún lugar con tu familia, te critican, vas a, Solo por ser de un país, o, solo por tener una... o por ser de color, Ujú. sí, o tener alguna, y no solo los inmigrantes, tal vez todas las personas, lo mismo, o las mismas personas que en el país que tienen la nacionalidad, son discriminadas dentro del país, Sí. solamente por, no, Que en el colegio, en el trabajo, siempre, en todos lados, incluso hay muchos niños que son de Venezuela, de Bolivia, que sufren discriminación bullying. por nada, son niños. Sí, los niños no tienen la culpa de nacer en un país, No tienen la culpa del que el país sea tan corrupto. o tampoco tienen culpa de ser de una cultura, no, po. Sí, y aunque fuera su culpa, entre comillas, ¿qué tiene de malo ser de esa cultura? Algo que no sea tuyo. Yo me quiero quedar con la frase que dijo mi compañera Francisca. Es muy difícil ser inmigrante. Sí. Inmigrante es una palabra muy grande que se puede usar para representar a un inmigrante, pero es muy difícil serlo. Llegar a un lugar nuevo, no tienes casa, no tienes amigos, no tienes auto, no tienes conexión, no tienes conexión, no tienes familia en el país donde te fuiste. Sí, no tienes nada. Y que veas en las noticias que lo único que quieren hacer es echarte, cuando lo único que estás haciendo es trabajar, Sí. sí que es difícil ser inmigrante. Yo creo que yo te quiero dar las gracias a ti por venir a este podcast, El otro lado de la moneda, y creo que describiste muy bien el otro lado de la moneda. Por favor, un aplauso. Y con esto nos despedimos. El podcast El otro lado de la moneda. Vayan a seguir a la cuenta de
Martina Pulgar Soto, que muestra el otro de la moneda en sus redes sociales, va a diferentes países y muestra la cultura de diferentes países. Escribe El trato también de los diferentes países. el trato y lo que piensan las personas de los inmigrantes. Que, bueno, el gobierno ya nos los dijo, Corrupto, muy corrupto. corrupto, pero igual la gente en común, la gente trabajadora chilena, también muestra lo que piensa. Vayan a seguirla y escriban en los comentarios si tienen alguna duda y si quieren hacer otro podcast. Bueno,